Continuar con la clase, vamos a la clase número 1. ¿Cuáles son los objetivos propuestos de esta clase? Conocer los conceptos básicos, los antecedentes históricos de la medicina legal y forense, incluyendo la evaluación de las actuaciones periciales médicas en Panamá y el marco legal de su participación en los procesos judiciales. Conocer, además, los conceptos básicos de anatomía, así como los principios de construcción del cuerpo humano, la orientación, la nomenclatura anatómica y las funciones de los distintos órganos y estructuras. Esta clase, como todas las demás, va a tener una parte sincrónica que equivale a la videoconferencia y una asincrónica que les voy a enviar un enlace y ustedes deben desarrollar su trabajo individual en base a ese enlace. El primer tema es Introducción al estudio de la medicina forense y el segundo es Anatomía humana, órganos vitales y fisiología básica. Como estos temas son un poco extensos y quizás necesiten un poco más de lectura comprensiva o de escuchar y analizar el video que les voy a enviar, la he decidido dividir en dos. La que les voy a presentar en estas diapositivas y la otra parte es que es en base a la cual ustedes van a desarrollar el trabajo. Introducción a la medicina forense. En Panamá se le conoce como medicina legal y forense, y de hecho así se le conoce a la especialidad. Entonces, teniendo en cuenta esto de que quizás medicina forense, medicina legal es lo mismo, no es lo mismo, vamos a ver algunas definiciones. Según José Vicente Pacharlucio, es la especialidad médica, enciclopédica y compleja que se fundamenta en un amplio campo doctrinal teórico. Son todos los conocimientos médicos para resolver cuestiones jurídicas en base a la medicina forense, los temas legales, éticos, laborales y de las ciencias forenses afines. Ya se puso audífono para evitar también. ¿De dónde viene la palabra forense? La palabra forense viene del latín forensis, que significaba perteneciente o relativo al foro. Como vemos en esta imagen, es un dibujo del Capitolio junto con el foro. Pero, ¿de dónde viene en realidad? Pues viene del Imperio Romano. El foro era el lugar donde se realizaban los juicios ante los notables y por eso se le llamaba foro. Y de allí entonces viene la palabra forense. Según Eduardo Vargas Alvarado, la medicina forense es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles a la administración de justicia. Por su parte, José Villalain habla de que es la especialidad médica y también una disciplina universitaria que enseña y sistematiza los problemas biológicos que plantea el derecho, los problemas jurídicos y deontológicos de la medicina, además de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de casos legales, por ejemplo, intoxicaciones clínicas, laborales, ambientales, y que también es una especialidad que colabora con el derecho para la redacción de nuevas leyes. De nuevas leyes. Entonces, como vemos, este autor ya no se enfoca tanto en el área médica, sino que también hace la acotación de que es una disciplina universitaria que nos enseña sobre cuestiones biológicas, es decir, relativas al cuerpo humano, pero que son necesarias conocer en la rama del derecho. Según Neri Rojas, entonces es la ciencia que une la medicina y el derecho, aplicando recíprocamente sus conocimientos en áreas específicas. Ya este autor entonces se basa en un poquito la mezcla o la integración de ambas ramas. En cuanto a la historia de la medicina forense, como al inicio les mencioné, ha recibido muchos nombres a través de la historia. Al inicio de sus tiempos se le conoció como jurisprudencia médica, posteriormente se le llamó medicina legal judicial, luego medicina forense,
luego medicina judiciaria y actualmente se le conoce en muchos países como medicina legal y forense o medicina forense y legal. Entonces, parte de esto es la asignación grupal que van a hacer, y es que van a buscar los hitos en la historia de la evolución de la medicina legal y forense. No nos podemos centrar solamente en la antigüedad, en la antigua Roma, donde se realizaban estos juicios. No nos podemos centrar en la Edad Media, donde empezó a haber testigos, a haber jueces, haber jurado, hacia el Renacimiento, el desarrollo fuera del continente europeo, es decir, cuando ya se traslada a la América y algunos países empiezan a tomar ciertas costumbres a nivel jurídico y médico forense de países europeos hacia Latinoamérica, y también, por consiguiente, Panamá toma algunos conceptos, sobre todo de los cubanos y los argentinos, y de Estados Unidos para fundamentar las bases de la medicina legal y forense en Panamá. También es necesario conocer cuáles son las ramas de la medicina forense, en qué nos ayuda o cuáles son esas otras ramas, tanto médicas como periciales, que pueden ayudar al servicio de administración de justicia. Pueden ser muchas las ramas. Tenemos entre ellas la deontología médica, que se refiere a los deberes, obligaciones y derechos de los médicos. Tenemos la ética médica, que son las normas de conducta. La patología forense, que es la que ayuda a determinar las causas del proceso de la muerte, sobre todo, más que nada relacionado a los casos de necropsia obligatorios. La criminología, que es el estudio del delito y el delincuente, y que está ligada íntimamente a la psiquiatría forense. La medicina legal social, que es aquella que se centra más que nada en personas con enfermedades infecciosas transmisibles, delitos relacionados con la violencia familiar, la medicina del trabajo, la medicina del deporte, y obviamente en este ámbito también se incluyen los asuntos judiciales relacionados a la medicina legal del seguro, es decir, aquellas instituciones o aseguradoras a las cuales se demanda o ellos demandan o simplemente no desean, no digamos que no desean, sino que no, los procesos administrativos que ellos llevan no les permiten cubrir ciertas cosas, a pesar de que el asegurado esté al día con sus pagos. Y en este ámbito pues también entra la medicina legal y forense. Está la odontología forense, que no es más que nada que el odontólogo aplique todos sus conocimientos maxilofaciales relacionados a la investigación judicial. La antropología forense, que ayuda en el proceso de investigación judicial en las muertes en sus diferentes etapas. La entomología forense, también relacionada a la antropología y la patología, que se centra en el estudio de la fauna cadavérica. También tenemos la tanatología forense, que relacionada a la patología y a la antropología y la entomología, pues nos ayuda a entender un poquito mejor el proceso de la muerte y los procesos de la desintegración del organismo. La traumatología forense estudia todos los traumas ocurridos en el cuerpo. La criminalística estudia los elementos, sustancias y personas. La obstetricia forense y la ginecosexología forense son ramas específicas de la ginecología que se centran en los embarazos, en los abortos y en los delitos contra la integridad sexual. La asfixiología forense es aquella que estudia todos los tipos de asfixia, ya sea por ahorcamiento o sumersión. La toxicología forense, que analiza cualquier tipo de líquidos o fluidos y órganos del cuerpo para detectar agentes tóxicos. La psiquiatría y la psicología forense, que determinan la capacidad mental del individuo para cometer un delito, y también de las víctimas para evaluar cualquier trauma que haya quedado. Ok, esto con respecto a la introducción a la medicina legal y forense. Ahora vamos a adentrarnos en algo que quizás no sea muy fácil para muchos, pero que es necesario que lo conozcan.
si usted va a un juicio y el perito de criminalística o el perito forense, el médico forense, les menciona que la herida fue en el hipocondrio derecho y que tenía tantos centímetros de largo por tantos de diámetro y tantos de profundidad, si atravesó, si era un orificio de salida o de entrada, si la distancia probable a la que fue disparada el arma, que si hubo o no hubo afectación de órganos internos. En cuanto a las lesiones en cara, que eso también lo vamos a tratar sobre la incapacidad posterior a la cicatrización. Las heridas en cara quizás no generan una incapacidad, por decirle algo, voy a faltar a mi trabajo porque me corté, sino que generan una incapacidad de tipo estética que tiene mucho que ver entonces a la hora de determinar la aplicación de las leyes. Entonces, muchos autores y muchos profesionales han intentado sintetizar la anatomía, pero es casi imposible sintetizar o resumir la anatomía. Algo que en mi tiempo se daba en 6 meses, ahora se da en 12 meses, pero para otras profesiones se da en un semestre, incluso en medio semestre, en 4 o 6 clases. Entonces es un poquito difícil resumir esa parte, pero lo importante es que se lleven por lo menos algunos conceptos de anatomía patológica o de anatomía macroscópica que les puedan servir durante su vida profesional. Entonces la estructura del organismo humano se ha llevado a dividirse en sistemas de órganos o en regiones corporales, los cuales a su vez también se van a dividir en superficiales y profundas o esqueléticas. Esto quiere decir que yo tengo una región, por ejemplo, la cabeza, pero la cabeza comprende la cara y el cráneo. Entonces tenemos un área superficial que sería la piel de la cara y de los músculos, y tendríamos una parte esquelética o profunda que incluye el cráneo y el encéfalo. La anatomía es el estudio de las estructuras del cuerpo humano y la relación entre estas. Existen muchos métodos para su estudio, desde lo más general a lo más específico, y en eso se basa la clasificación de las ramas de la anatomía. ¿Para qué la voy a utilizar? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Y con qué fin? Las ramas más simples en las que podemos dividir la anatomía son la anatomía microscópica, la anatomía de lo pequeñito, o histología, y se encarga de estudiar los tejidos más que nada. La anatomía macroscópica, macro, grande, es todo lo que vemos. A simple vista, una persona sin ropa, ¿qué estamos viendo? No puedo decir que es el glúteo cuando son el área de las mamas o el tórax anterior. ¿Okay? Son cosas que tienen que conocer para poder desempeñarse en la rama que han escogido como profesión. Tenemos también la anatomía del desarrollo o embriología, que no es más que la anatomía que se centra en el estudio desde el momento en que se forman los gametos sexuales, dígase espermatozoide u óvulo, el proceso de la fecundación, el proceso de la implantación y el desarrollo embrionario que se estudia en trimestres o 3 meses. Existen también métodos básicos de estudio de la anatomía, entre ellos la anatomía regional o topográfica, incluyendo la anatomía de superficie, la cual es muy importante que ustedes deben conocer. Y también está la anatomía clínica o funcional, que puede ser descriptiva o funcional o fisiología. Bien, vamos con los conceptos que deben conocer. Orientación y nomenclatura anatómica. Importante, los ejes y planos corporales. Son aquellos que describen la posición, la dirección y la ubicación de las estructuras del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿alguien conoce o sabe cuáles son los planos que están marcados con estos colores o letras? ¿Nadie sabe?
Bien, entonces, el plano que está con el color crema y denominado con la letra A se conoce como el plano coronal o craneal. ¿Okay? Plano coronal. Dividirá el cuerpo en una parte anterior o el frente y una parte posterior. ¿Ok? El plano que está en color celeste, denominado con la letra B, es el plano sagital o medial. A este plano medial o sagital también se le acompaña este en color lila, denominado con la letra C, que se conoce como parasagital o paramediano, es decir, que va o corre paralelo al plano medio. El plano medio, si ven, pasa por el centro de la nariz, por el centro del cuello, el centro del pecho, por el ombligo y por el centro del área genital. Mientras que el parasagital corre un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda. ¿Ok? Entonces el plano sagital nos va a dividir el cuerpo en una parte derecha y en una parte izquierda. El plano en crema, denominado con la letra D, entonces se conoce como plano transversal u horizontal y nos va a dividir el cuerpo en una parte superior o craneal y una parte inferior o caudal, arriba y abajo. Estos planos pueden estar dispuestos en cualquier región del cuerpo, es decir, los planos coronal, parasagital y el transverso u horizontal. Por ejemplo, aquí el plano designado con la letra E sería el plano coronal de los pies. Y así con las demás estructuras del cuerpo. La terminología morfológica. Así como ustedes tienen que aprender distintos términos jurídicos, también es importante conocer algunos términos médicos. Y es que decía mi profesor de sociología, el que solo sabe de medicina ni de eso sabe. ¿Ok? Entonces es importante que aprendamos ciertas cosas de otras profesiones que nos puedan ayudar en nuestro desempeño profesional. Estos términos son el conjunto de términos técnicos empleados para designar las estructuras que componen el organismo. La mayoría de ellos van a derivarse tanto del griego como del latín y generalmente indican la semejanza o relación de las estructuras con algún objeto, fenómeno o su relación espacial. Incluso hay términos a nivel médico o anatómico que tienen nombre de persona. Eso se conoce como epónimo. Tienen nombre de dioses griegos o dioses romanos y tienen nombres de épocas específicas de la historia. Todo eso son epónimos. Entonces, como había tantos términos técnicos y epónimos, habían estructuras que recibían distintas denominaciones para la misma cosa. Había tantos sinónimos, o sea, tantas palabras que significaban o se referían a lo mismo, que esto generó confusión entre los profesionales. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se reunieron, distintas ramas, sobre todo las ramas de la medicina, y decidieron unir criterios. Al unir criterios, entonces, los morfólogos de varios países llegaron a un acuerdo internacional y crearon la nómina morfológica, que está en continuo perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque así como hay avances tecnológicos, avances en los tratamientos y avances en los métodos diagnósticos o en los equipos, así también debe haber cambios a nivel de morfología técnica o de terminología técnica para referirnos a distintas estructuras o procedimientos. La terminología morfológica entonces va a dar origen a una parte de los términos utilizados en las ciencias médicas, pero también ustedes en el área del derecho tienen una terminología jurídica, es decir, que la terminología morfológica en realidad se centra en cada profesión, ¿verdad? El mecánico tiene sus términos específicos, el médico tiene sus términos, el abogado tiene sus términos,
cada profesión va a generar a través de la historia distintos términos propios a su trabajo. Lo que sí es cierto es que al unir criterios, entonces vamos a tener una literatura internacional o universal. Comprende además una serie de términos de orientación que permiten precisar la posición de los distintos órganos y las partes del cuerpo. Si yo digo, ¿qué órganos contiene el tórax? ¿Qué órganos son retroperitoneales? Entonces yo busco, bueno, los órganos del tórax deben ser pulmones, corazón. Los órganos retroperitoneales son los órganos que están en el área posterior de la región abdominal y así sucesivamente. Entonces, otros términos que son importantes conocer son los términos de posición. La posición en decúbito supino o decúbito dorsal es cuando nos acostamos boca arriba. La posición en decúbito prono o decúbito ventral es cuando nos acostamos boca abajo. Y el decúbito lateral, pues simplemente es cuando nos acostamos ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. En cuanto a los términos de relación y comparación, a partir de los planos anatómicos, entonces yo voy a sacar otros términos que van a relacionar y comparar estructuras. Les mencionaba que, por ejemplo, el plano coronal o frontal nos va a dividir el cuerpo en una región anterior y una región posterior, y que el transversal o horizontal lo va a dividir en una región superior y una región inferior. Así también el plano medio nos puede determinar derecha, izquierda, ipsilateral o contralateral, que significa del mismo lado o del lado contrario. Y también podemos comparar, sobre todo en estructuras grandes, por ejemplo, en los brazos y en las piernas y muslos, como son huesos largos, los podemos estudiar de superficial a profundo en tres partes. Por ejemplo, esto de los tercios de la pierna y del muslo sería importante en casos de atropello. Para comprobar que ese vehículo atropelló a una persona, no simplemente puedo utilizar una cámara de videovigilancia o un testigo. Yo mido la altura del piso al capó del carro o del piso a la defensa del carro, y yo utilizando estos términos de comparación puedo darle como un fundamento más científico a que yo estoy segura que ese vehículo fue el que atropelló a esa persona. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver más adelante en otra clase. Es importante conocer la edad de la persona que fue atropellada, el tipo de vehículo y obviamente la velocidad y algunos otros parámetros que necesitamos conocer para este tipo de delitos, pero el punto inicial del trauma puede ser en distintos puntos del miembro inferior. Y esto lo podemos comparar con la altura de la defensa del vehículo. Pueden haber lesiones a nivel del muslo, pueden haber lesiones a nivel del tercio proximal de la pierna, lesiones a nivel del tercio medio de la pierna. Eso dependiendo de la estatura y la edad de la persona. Entonces, por eso son importantes estos términos, conocerlos. Tenemos también otros términos de relación y comparación que nos hablan de cuando una estructura es superficial, por ejemplo, la piel, versus cuando una estructura es profunda, por ejemplo, el hueso o el músculo. Tenemos una parte externa y una parte interna que pueden ser sinónimos de superficial y profundo, y tenemos parietal y visceral, que aunque puede significar lo mismo, no lo es, porque parietal y visceral se enfoca más que nada en los órganos internos, que tienen unas capas, ya sea la visceral adherida al mismo órgano y una capa parietal o externa. Tenemos también, por ejemplo, el área abdominal y el área torácica, la podemos dividir en cuadrantes.
La forma más simple de aprendérselo es en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, izquierdo, cuadrante inferior derecho, izquierdo. Pero, si se ponen a ver, en el cuadrante superior derecho, si algo me duele, o usted me dice, el objeto punzocortante entró por el cuadrante superior derecho anterior, ¿qué órganos lesionó? Tengo el hígado, el duodeno, el colon ascendente, el colon transverso, tengo la vesícula, tengo parte del intestino delgado, tengo un montón de estructuras aquí, y posterior o retroperitoneal está el riñón derecho. Entonces, hay demasiadas estructuras en ese cuadrante para yo estudiar o para yo determinar las lesiones. Entonces, ¿qué hacemos? También podemos estudiar el abdomen en 9 cuadrantes. Y esto nos achica o nos disminuye la cantidad de estructuras que existen en ese cuadrante para determinar lesiones o enfermedades. ¿Okay? Epigastrio, mejor conocida como boca del estómago, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Mesogastrio o región umbilical, porque está alrededor del ombligo, flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio o bajo vientre, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. ¿Ok? Y esto en realidad, aunque suene complejo, a la hora de estudiar lesiones o enfermedades o realizar alguna terapia quirúrgica, nos ayuda a ser un poco más específicos. También existen términos de movimiento: flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, dorsiflexión, pronación, muchos términos que nos ayudan a determinar cómo trabaja el cuerpo humano, cómo se mueve. Aunque no son meramente necesarios para un ámbito general, también se mencionan para que tengan conocimiento de que este tipo de términos existen. Aquí tenemos, con respecto a la mano, por ejemplo, todos los movimientos que se pueden realizar, ¿verdad? Supinación, pronación, aducción, abducción, extensión, flexión, todas estas cosas. Bien, el concepto más importante de anatomía es el siguiente: la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Es la posición base para cualquier tipo de descripción de la anatomía. En algunos informes médicos forenses se incluye una imagen parecida a esta, pero blanco y negro, y otra de la espalda. ¿Ok? Esto para especificar un poquito mejor los puntos de lesión encontrados. Pero estos dibujitos están así: de pie, los brazos extendidos hacia los lados con las palmas de las manos hacia adelante, las piernas separadas al nivel de los hombros, con los dedos mirando hacia el frente, la vista hacia el frente y la cabeza erguida. Esas son las características de la posición anatómica y siempre la vamos a estudiar así. Y, por ejemplo, para nosotros, mi derecha es la izquierda del paciente y mi izquierda es la derecha del paciente. Entonces hay que tener en cuenta también este tipo de cosas. La anatomía regional o topográfica. Topográficamente podemos dividir el cuerpo humano en regiones para poder estudiarla más fácilmente. Obviamente cada una de estas regiones va a tener otras subdivisiones, ya sea superficial, intermedia o profunda. Las regiones entonces tienen una parte somática o superficial, que más que nada está constituido por el sistema tegumentario o piel y el aparato locomotor, que serían los músculos, tendones, articulaciones y los huesos. Luego de estas partes principales del cuerpo, de las regiones, entonces también
podemos observar la parte somática a simple vista. Me paro frente al espejo sin ropa y puedo observar toda mi parte somática. Entonces, ¿cuáles son las regiones corporales? Como les mencioné, la primera región corporal es la cabeza, que va a incluir el cráneo y la cara. Algunos autores incluyen cabeza y cuello, ¿ok? Por si quieren estudiar en alguna de las bibliografías o estudiar por su cuenta, pueden encontrarlo de esa forma, como cabeza y cuello. Tenemos el área del tronco, que va a incluir el tórax, anterior y posterior, el abdomen, anterior y posterior, y el área pélvica o perineal, ¿verdad? También tenemos entonces extremidades superiores y las extremidades inferiores, que pueden encontrarse en otros autores: cabeza y cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidad superior, extremidad inferior. Siempre van a ser 6. Siempre se estudian 6 regiones corporales. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el cuerpo humano. Lo que deben saber es que existen niveles de organización, tanto a nivel mundial como a nivel del organismo humano. Entonces, el más básico sería el nivel subatómico y atómico, que es el que va a incluir los distintos átomos. De ahí, un conjunto de átomos va a crear el nivel molecular. La unión de varias moléculas va a crear sustancias más grandes, las cuales pueden funcionar como el nivel celular. Un conjunto de células va a formar el nivel de tejidos, un conjunto de tejidos va a formar órganos, un conjunto de órganos va a formar sistemas o aparatos, y un grupo de sistemas o aparatos va a formar un organismo o un cuerpo humano. Entonces, el organismo no es más que el conjunto de partes organizadas u órganos que constituyen el cuerpo de los seres vivos, y es considerado la forma superior de la evolución de la materia, compuesta sobre todo por macromoléculas biológicas. Recuerden, el nivel más básico es el atómico y el subatómico, ¿ok? Es un sistema históricamente formado, íntegro, en continua variación y en estrecha relación con el medio que lo rodea, presentando una estructura y un desarrollo particular. Por ejemplo, las personas que viven en lugares como en África, por la cantidad de radiación ultravioleta, la cercanía del sol, etcétera, etcétera, el color de piel es más oscuro. Mientras que las personas que viven más al norte, en Europa, en Suecia, por ejemplo, o en Rusia, tienen la piel más blanca. ¿Esto por qué? Porque es una adaptación natural. La piel negra procesa menos los rayos solares de acuerdo a la acción de la melatonina, mientras que la piel blanca absorbe más radiación ultravioleta al tener menos melatonina o ser blanca, ¿ok? Bien, hasta aquí la parte introductoria. A partir de aquí, entonces, ustedes van a estudiar una clase específica sobre los distintos sistemas de órganos y la función de cada uno de ellos. ¿Tienen alguna pregunta?